andanada de noticias que recibimos prácticamente todos los días. Nos despertamos a ver cuál fue la maldad que hizo hoy el gobierno. Finalmente reglamentó la reforma laboral y es un hecho que, digamos, si no se revierte más o menos inmediatamente, es bastante grave en términos de pérdida de derechos para los trabajadores actuales y sobre todo para los futuros trabajadores y trabajadoras. Augusto. Claro, Fernanda, bueno, fue esta mañana que se publicó en el boletín oficial el decreto 847-2024, que, como decías vos, reglamenta 17 artículos del capítulo laboral de aquel paquete de leyes que se resumió en lo que se llamó ley base, ¿no? Uh-huh. Es una reglamentación que le da valores concretos a esta reforma laboral, que en realidad más bien habría que hablar, por lo que vos decías, de contrarreforma laboral, porque básicamente se traduce en pérdida de derechos, ¿no? A nivel laboral. El núcleo de este cambio en la legislación laboral, que aparte fue anunciado con toda la pompa por el Ministerio de Desregulación que dirige Sturzenegger, está en que facilita la posibilidad de despidos, ¿no? Eso es lo principal, me parece a mí. Por ejemplo, al establecer que el régimen de indemnizaciones pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo, eso hace que la manera en que las empresas pueden aplicar un despido, el monto y los plazos de pago puede estar establecido por rama, incluso por empresa, medio como se les canta, ¿no? Con esto tienen mucha libertad para buscar el tipo de indemnización que les resultaría más ventajosa y cumplir el viejo anhelo de bajar los costos laborales, que es lo que siempre plantean cuando se habla de modernización y reforma laboral, ¿no? Sí, partamos como principio que, digamos, llevaría a una jibarización de la negociación, que claro, podría haber sido, que las conquistas que hay actuales se conquistó como una clase obrera nacional, uh-huh, van a ir discutiendo convenio colectivo por convenio colectivo, y en ese sentido los gremios más débiles en términos estratégicos, claro, son los que primero van a caer en términos de cuál va a ser su indemnización, ¿no? Eso es tal cual. O las condiciones para su indemnización. Claro. Mira, el especialista en Derecho Laboral, Luis Campos, que lo entrevistábamos varias veces acá en el Círculo Rojo, explica que hay 3 sistemas posibles que se pueden establecer por convenio. Una cancelación individual incluso, que eso me parece lo más tremendo, un fondo de cese que también puede ser o individual o colectivo, o un seguro que también puede ser individual o colectivo. O sea, está en la desregulación que hasta puede haber a un nivel individual el contrato que te... El acuerdo, claro. Claro. Y además Luis Campos llega a la conclusión de que es un régimen incluso peor del que ya rige en la rama de la construcción, y que la forma de financiar estos fondos de cese puede provenir tanto de los empleadores como de los trabajadores, ¿no? Es decir, que los trabajadores se financiarían su propio despido. Todo esto plantea que la legislación laboral termina siendo más desventajosa para el mundo obrero que la que existía, escuchen esto, en 1934. O sea que con esto retrocedemos 90 años, no es que se moderniza nada, ¿no? Por lo menos en cuanto a derechos. Otro aspecto importante de esta contrarreforma está en que se pasa a considerar causa de despido justificado los bloqueos, por ejemplo, ¿no? Las tomas como medidas de lucha, ¿no? De reclamo, de protesta. Además con una definición súper amplia que puede incluir casi cualquier cosa, bloqueo. Sí, por ejemplo, un piquete mínimo de convencimiento para que tus compañeros no hagan paro, mejor dicho, y no entren a trabajar, eso es considerado bloqueo, ¿no? O sea que es un ataque frontal al derecho a la protesta en el ámbito laboral, ¿no? Otra cosa que también plantea es que se extiende el periodo de prueba en las empresas, pasa de 6 a 8 meses, incluso hasta un año para las empresas que declaren una dotación de hasta 5 personas, ¿no? Y digo declaren porque siempre las empresas tienen sus mañas, ¿no? Y esto les facilita a las patronales contratar y despedir, además precarizando las condiciones laborales y recortando en los hechos otros derechos laborales como organizarte sindicalmente, uh-huh, adherir a alguna medida de protesta, negarte a hacer horas extra, por ejemplo, o algún trabajo de riesgo, porque, bueno, estás presionado por esta prueba, ¿no? Periodo de prueba. Esto es algo que, aparte, muchas empresas ya lo vienen implementando porque están especulando desde principio del año, desde fin del año pasado, con que iba a salir esto. Por ejemplo, el caso de la hija de mi pareja, uh-huh, está trabajando en comercio, en un shopping, y la tienen así, digamos. Claro, ¿sí? Ya pasaron más de 6 meses. Claro. Con la legislación actual tendría que haber firmado, todavía no la tienen a prueba, digamos, ¿no? Bueno, hay que destacar que todos estos cambios contaron con la anuencia, con el visto bueno de la cúpula de la CGT, que tuvo varias reuniones con el gobierno de Milei, específicamente con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que es un hombre proveniente del sector corporativo, de Techín, y también con sectores empresariales, ¿no?
O sea, lo único que se aseguró la CGT en todas estas negociaciones, estas discusiones, es que no se toquen los fondos de las obras sociales, que digamos es la principal caja que manejan las burocracias sindicales, y que no se avance en una legislación que, por ejemplo, limite los periodos de mandato y las reelecciones indefinidas de las dirigencias sindicales. Más menemista no se consigue, digamos, ¿no? Tal cual, porque aparte... Y también consiguieron que no se toquen los aportes sindicales. Claro, o sea que también. compulsivamente los sindicatos incluso te los siguen no cobrando. afiliados. Te des cuenta, ¿no? Incluso los no afiliados, tal cual. Claro, había, por ejemplo, dando vueltas un proyecto del radicalismo para algún tipo de legislación en lo sindical. Digamos, no se podría esperar que la democracia sindical provenga de la rosca parlamentaria, ¿no? O sea, creo que estaría de los propios trabajadores y trabajadoras definir de qué manera, ¿no? De forma independiente, cómo quisiéramos y cómo necesitaríamos organizarnos. Eso se frenó ahora, aparte por el momento, dicen, porque la UIA también, al ser una organización sindical, la Unión Industrial Argentina, Claro. al ser una organización sindical, empresarios, no quiere también que el Estado intervenga en su organización. Se quejaron. No se frenó también quizás por la CGT, pero también porque las cámaras empresarias no estaban muy convencidas de esa reforma. Bueno, muy buena observación esa también. Bueno, el gobierno increíblemente quiere presentar esto como algo equitativo entre las partes, ¿no? Incluso en el diario La Nación de hoy firman una nota Cordero y Sturzenegger justamente titulada "Una reforma laboral donde todos ganan". Bueno, la verdad que cuando lo desmenuzamos punto por punto es muy evidente que solamente ganan las empresas y tenemos mucho que perder los trabajadores, ¿no? Algo muy interesante señalado esta mañana Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ¿no? Él decía en el programa La Banda Cambiaria de Rosario: ningún diputado ni el propio Poder Ejecutivo plantea que esta reforma va a mejorar la vida o las condiciones de trabajo de las personas que trabajan. Todos reconocen que es una reforma que va a establecer más penurias y más sacrificios. Pero lo que dicen es que esto, como que en el futuro, va a redundar en un crecimiento del empleo y de la actividad económica, ¿no? Dice Cremonte: está demostrado que eso no es así, nunca ocurrió ni en Argentina ni en el mundo. Me parece un buen argumento, ¿no? Para derribar. Bueno, lo de siempre, ¿no? La década del 90, de la más flexibilizada, que empezó por este camino y terminó con un 25% de desocupación. Tal cual, che. Para terminar, yo siempre me acuerdo que en el CBC, en la universidad, cuando uno empieza las primeras nociones, digamos, de sociología o de ciencias sociales que uno aprende, es como diferenciar entre legalidad y legitimidad, ¿no? Hay un marco legal nuevo, pero lo que no quiere decir que este sea un marco legítimo y mucho menos justo, ¿no? Pero además creo que esto de la legalidad y la legitimidad también nos permite pensar un poco que esto es algo que no es permanente, que todavía no está establecido del todo y que es algo que se puede disputar, me parece a mí, ¿no? Lo demuestra, por ejemplo, la movilización de aeronáuticos y toda la defensa de aerolíneas como línea de bandera, que, por ejemplo, hoy obtuvo también una medida cautelar que revierte las limitaciones al derecho de huelga que le trata de imponer el gobierno. Sí, ¿no? un tema importante ese en términos de que está leyendo, por lo menos un sector de la justicia, en términos de que alguna cosa le puede plantear al gobierno. Todo esto hay que pensarlo, digamos. Tiene más ¿no? contradicciones de lo que quisiera el gobierno, ¿no? Por supuesto. Y lo que decíamos un poco al principio del programa, este miércoles de octubre, en el marco de la marcha por el financiamiento universitario, es probable y sería muy bueno que se plieguen, ¿no? Muchos sectores también planteando movilizar contra estos atropellos al derecho laboral que plantea esta reforma laboral hecha a la medida de la casta empresarial. Radioconvoz.com.ar 89.9